continuar con nuestro estudio titulado La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, y hoy vamos a hablar el aspecto de la santidad que produce la palabra. La santidad, ¿verdad? La palabra santidad, santo o santificado, puede parecer un término extraño o ajeno a nuestras vidas, a nuestra vida moderna. Parece ser de pronto una expresión demasiado religiosa, pero no lo es tanto si realmente entendemos su significado. Entonces, el término santo, santificado o santidad nos hablan de un objeto, una persona que ha sido apartada para algo, para un uso específico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los utensilios del templo eran apartados, santificados para el uso exclusivo de los oficios del templo. Los descendientes de Aarón, eran apartados para las labores sacerdotales. Los levitas eran destinados para el coro y para el servicio del templo, etc. Así que en la Biblia, este es un término pues muy común y muy usado. El manejo de esta palabra en la Biblia con respecto a los creyentes nos da a entender que nosotros somos apartados para Dios. Y sabiendo esto, podemos entender cómo Pablo, por ejemplo, se dirige a los creyentes de Corinto llamándolos santificados y santos. Vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 1:2. Y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo se está dirigiendo a una iglesia que tenía algunos problemas de moralidad, y aún así le sigue llamando santos. ¿Por qué? Bueno, porque el término santo no se refiere a una persona perfecta o cuasi perfecta que por alguna serie de méritos a través de su vida es canonizada por alguna autoridad de su religión, distinguiéndolo de una forma especial de los demás y fomentando una herejía al permitir que se le adore, cuando la Biblia dice específicamente que solo a Dios se le debe adorar. Entonces, santos son todos los que han creído en Cristo, con todos sus defectos y sus imperfecciones. Son santos porque han creído en Cristo. Así que, estrictamente hablando, yo podría hablar de Santa Marta, podría hablar de San Jorge. De hecho, si tú lees los evangelios, ¿verdad?, dicen el evangelio según San Juan, San Mateo, etc. Esta expresión santificados resume precisamente el hecho de que el creyente ha sido rescatado y separado para Dios. Santificado, separado para Dios, rescatado. Y bueno,
Tú podrías preguntar de qué fuimos rescatados, para qué fuimos separados. Bueno, la Biblia nos dice, por ejemplo, que nosotros fuimos rescatados de las consecuencias de nuestros delitos y pecados, por decir algo. Fuimos rescatados de las tinieblas, fuimos rescatados del poder de Satanás y su influencia sobre nosotros, fuimos apartados para la vida eterna, fuimos librados de la condenación eterna, etc. La referencia de Pablo a los creyentes de Corinto va en relación a hacer notar que ellos han creído en Cristo y que a partir de ese momento ellos fueron santificados, fueron apartados para Dios. No se refiere a que por ese hecho ya sean perfectos y sin mancha, sino al hecho de que por haber creído en Cristo, ahora le pertenecen a Él. Por eso somos los santos de Dios, los apartados de Dios. En este primer significado de la santidad, pues tú no tuviste nada que ver. Solo creíste en Cristo, lo reconociste en tu vida como Señor y Salvador, y de esta forma pasaste de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste apartado para Dios, fuiste hecho santo. Sin embargo, hay otro aspecto de la santidad en la que nosotros sí tenemos un protagonismo esencial. Vuelvo a leer 1 Corintios 1:2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, me estoy dirigiendo a creyentes, a aquellos que han creído en Jesús, que lo han reconocido en su vida como su Señor y Salvador. Y les dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Pablo se dirige a los santificados en Cristo. Y a ellos mismos les dice que son llamados a ser santos junto con todos los demás creyentes del mundo. Entonces, si ya son santos, ¿por qué Pablo los llama a ser santos? Porque como les dije, la primera santificación, la que nos aparta para Dios, se lleva a cabo en el momento de creer, y nuestras almas en ese momento, como dice Juan 10, 27 y 28, en ese momento nuestras almas son apartadas para Dios. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto implicaría que si, vamos a suponer, que si después de que tú creyeras en Cristo, murieras, irías directamente a la presencia de Dios, porque ya somos de Él, porque ya estamos en su mano. Pero si seguimos viviendo en esta tierra, somos llamados a vivir como santos, es decir, apartados de las cosas que no le agradan a Dios. Y a este aspecto de la vida cristiana es a la que se refiere Pablo cuando les dice a los corintios santificados ya, porque han creído, a ser llamados a ser santos, pero ahora en su vida cotidiana. En la carta a los Efesios y en otras más que hizo Pablo, él es más específico en Efesios 5, del 1 al 20,
con respecto a qué cosas implica la santidad. Es decir, ya deja de hablar en forma genérica de la santificación, de la santidad, del llamado a ser santos. Y en Efesios 5, del 1 al 20, nos habla más concretamente de esto. Leamos lo que dice aquí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es, ¿cuál es esta palabra? Libertinaje, se podría decir. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, pues esta no es una lista exhaustiva. Imagínate, sería imposible enumerar todas las cosas de las que nos debemos apartar. Más bien, es una lista ejemplificativa, ¿verdad? Nos señala algunos puntos, pero no todos, por obviedad de tiempo y espacio. También en estos versículos se nos dice que la santidad es algo que nos conviene. Leíamos que dice que es una forma de complacer a Dios. La santidad complace a Dios. Es una forma de caminar sensatamente y demostrar que somos hijos de luz. Si tú recuerdas las palabras de Pablo en este Efesios 5:1, él comenzó invitándonos a ser imitadores de Dios. Así empieza todo lo que leí. Sed imitadores de Dios. ¿Y cuál es una de las características de Dios? Pues que Él es santo.
Mira cómo dice Primera de Pedro 1, 14 y 17. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Dios nos llamó y Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por lo tanto, con estas palabras, ¿verdad? Sed santo, porque yo soy santo. Con este mandato de ser santo, sin más que discutir, debería bastarnos para buscar la santidad. Pero además agrega Pedro, ¿verdad? Dice, si queremos tener comunión con Él, si queremos invocar con libertad su nombre para pedirle algo, debemos buscar la santidad y andar en el temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo en el que andemos en este mundo. Fíjate que también el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Pero nos dice aquí una frase breve pero absolutamente profunda. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no procuras la santidad, si tú no tienes temor de Dios, si no te importa ofenderlo, si crees que puedes vivir disipadamente haciendo lo que tú quieras, si crees que tú puedes vivir en rebeldía sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin ningún cuidado por tu espíritu, ni por tu fe, ni por nada, realmente será muy difícil que veas al Señor. Porque para ver a Dios se necesita santidad. Por eso, para algunos creyentes, ya te estoy hablando de creyentes, no se diga en el caso de los incrédulos, para algunos creyentes Dios puede ser algo difuso, puede ser como una interrogación permanente. Dios puede ser poco claro, inentendible y poco accesible. ¿Por qué? Porque puede haber tantos obstáculos entre tú y Él que en verdad en estas condiciones será muy, muy difícil verlo. Por eso dice el autor de Hebreos que sin santidad nadie puede ver a Dios. Bueno, era necesario poner esta base acerca de este punto para poderles decir que una de las formas para poder alcanzar la santidad está completamente relacionada con la lectura de la Biblia, que finalmente es nuestro tema. En Juan 17:17 dice así, San Juan:
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí hay dos términos importantes, ¿verdad? Nos habla de la verdad y nos habla de ser santificados en la verdad. Y dice que la verdad es la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la verdad y ella te santifica. Te ayuda a vivir como Dios quiere, es decir, te ayuda a vivir en santidad. La semana pasada vimos que la palabra de Dios debe ser nuestro alimento espiritual. Y pues en una situación normal a nadie se le convence para que coma, ¿verdad? Al contrario, a veces hay que decirles que ya no coman tanto. Pero respecto a la comida espiritual, parece que algunos no le han tomado muy bien el gusto, ni le ven tanta necesidad. Pero esto no quiere decir que esto no esté afectando nuestra vida espiritual. Como les dije anteriormente, la única fuente para conocer a Dios y su voluntad es la Biblia. No hay otra forma de saber, no hay otra fuente del saber ni del entendimiento para conocer quién es Dios y lo que Él quiere de nosotros. Por eso, Pablo le reitera a Timoteo la importancia de la palabra, porque la palabra de Dios tiene características que ninguna otra palabra tiene. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, refiriéndose a toda la Biblia que hasta ese momento existía, pero que ahora tenemos completo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces aquí nos está comenzando a decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra inspirada, teológicamente hablando, quiere decir que la palabra de Dios fue dada por Dios. Esto es muy importante de considerar, porque las personas que escribieron físicamente la Biblia no fueron los autores. Por lo tanto, no escribieron sus impresiones o sus puntos de vista. No. Dios tuvo el cuidado de darnos a conocer lo que Él quería que supiéramos, ¿verdad? En forma exacta y precisa. Por eso sopló la palabra en estos hombres. Mira cómo lo dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, no solamente dice que la Biblia es inspirada por Dios, sino que también es útil para enseñarnos. Hay personas que por desconocimiento creen que la Biblia ya no tiene vigencia actualmente.
Pero esto no es verdad, porque la Biblia habla del ser humano, de su corazón, pensamientos y debilidades. Y estos no han cambiado ni por el paso del tiempo, ni por las diferentes culturas que han existido y que se han generado en el devenir de la historia. Y para el creyente sigue siendo fuente de enseñanza. En primer lugar, de lo más importante, como se lo comenta Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Es decir, de entrada, una de las principales cosas que hace la Biblia es que nos enseña la forma como podemos salvarnos. Y yo creo que si este fuera el único mensaje que tuviera la Biblia, si fuera lo único que tuviera que revelarnos, con eso estaríamos muy agradecidos. Sin embargo, la Biblia es útil para enseñarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Dice también que la Biblia es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Hoy en día, pues con tantas opiniones sin sustento, ¿verdad?, con tantas palabras sin un aval de autoridad, pensamientos salidos de las mentes humanas que quieren enseñar a otros cuando ellos mismos tienen la necesidad de aprender. Qué bueno que en medio de tanta confusión, el pensamiento y la norma divina todavía nos pueden ayudar a equilibrar nuestra mente, que de por sí sabemos que tiende a escaparse por lugares oscuros y confusos. Qué bueno que todavía hoy, ¿verdad?, hoy en día tenemos la palabra de Dios que le llama al pan pan y al vino vino, a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y lo hace con autoridad y claridad, sin basarse o seguir una moda ideológica o el pensamiento de algún iluminado, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Aún en la eternidad, la Biblia tendrá vigencia, porque permanece para siempre. Mira cómo dice 1 Pedro 1:25. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, también dice estas palabras de Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados. Fíjate, hay un proverbio, que es el Proverbio 19:21, que dice lo siguiente. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Bueno, esto es algo normal en un ser inteligente, pero esto no quiere decir que todos sus pensamientos sean correctos. Muchos de ellos surgen de su naturaleza pecaminosa, de su egoísmo, de sus malos deseos, y entonces deben ser corregidos, deben ser dirigidos. Pero no existe una autoridad moral lo suficientemente grande entre los hombres para decirte qué hacer. Cualquier ser humano que lo trate de hacer será cuestionado y puesto en duda, porque solo Dios lo puede hacer.
porque las palabras que emanen de Él son perfectas. ¿Por qué? Porque Él es un ser perfecto. Y todo lo que emana de un ser perfecto es perfecto. Te leo de nuevo el verso completo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero, fíjense aquí, pero el consejo de Jehová, el consejo de Dios, prevalecerá. El consejo de Dios, como te decía, no necesita ser avalado por nadie, porque su origen es divino y por esta razón, pues tiene una autoridad intrínseca. Dice también este versículo que la Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Así dice el texto. Nos enseña a hacer lo correcto. Y si en algún momento, ¿verdad?, el creyente llega a desviarse del camino, Dios siempre logrará encaminarnos nuevamente a la verdad y a lo correcto a través de su palabra. Decía David en el Salmo 119, 105 lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de la más densa oscuridad en la que podamos estar, en medio del peor camino al que podamos desviarnos, siempre habrá una palabra de Dios para ayudarnos a encontrar la ruta de regreso. Solo basta que cada uno de nosotros tenga la disposición y el tiempo para buscar el consejo y la orientación en la palabra de Dios. Porque así como David decía que en sus momentos más oscuros, en sus momentos de más tinieblas, él consideraba la palabra como esa luz que alumbraba el lugar oscuro para guiarlo, nosotros también podemos encontrar la guía y la enseñanza si nosotros invertimos el tiempo para buscar ese consejo en la palabra de Dios. Y sí, es verdad, David fue un hombre de contrastes. Por un lado, lo vemos como un hombre muy victorioso, muy usado por Dios. Y por otro, lo vemos debilitado y sujeto a sus pasiones. Pero al final, en la madurez de su vida, triunfante. Y mirando hacia atrás, hacia esos años juveniles, piensa en los jóvenes y les da un consejo. Y así se los dice en el Salmo 119, de 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta David. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿verdad? Lo que dicen tus versículos, lo que dicen tus frases. ¿Para qué los he guardado? Para no pecar contra ti. Mire, esto es impresionante. Cuando nosotros estamos en algún problema, o yo mismo, cuando por ejemplo estoy preparando un estudio para ustedes, todos esos versículos que alguna vez leí, todos esos versículos que alguna vez memoricé, de pronto el Espíritu Santo los empieza a traer a mi mente. Ya sea cuando estoy platicando con una persona de Cristo,
o ya sea cuando estoy preparando un estudio, o cuando estoy haciendo alguna meditación. En ese momento el Espíritu Santo trae aquello de lo que alguna vez me nutrí y me recuerda tal cita, y me recuerda tal ejemplo, y me recuerda tal versículo. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida lo obtuve, lo estudié, lo leí o lo memoricé. Pero si tú tienes la reserva de la información de la Escritura en cero, si tú traes el tanque vacío, ¿de dónde el Espíritu Santo va a poder traer esa información a tu vida en el momento en el que más lo necesitas? Será muy difícil. Por eso debemos acudir a la palabra de Dios por todas estas cosas, ¿verdad? Porque la palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. De esta forma, la palabra Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En una ocasión, el abuelo, que trabajaba en una mina de carbón, siempre esperaba a su nieto junto al río mientras éste llegaba con el desayuno. Y en medio de este descanso, el abuelo aprovechaba para recordarle a su nieto acerca de la importancia de leer la Biblia. Pero el nieto le decía a su abuelo que él no entendía muchas cosas de la Biblia y que realmente no veía que él estuviera obteniendo pues algún provecho de su lectura. Entonces al abuelo se le ocurrió algo. Tomó una cesta de mimbre con la que sacaba el carbón de la mina y le dijo a su nieto: toma esta cesta, ve al río, llénala de agua y me la traes. Bueno, el nieto fue y regresó con el cesto mojado y muy poca agua. El abuelo le dijo: bueno, hazlo otra vez. Y así trató 2 veces más, hasta que finalmente le dijo al abuelo que su esfuerzo no servía para nada. Entonces el abuelo le dijo: no pudiste traer mucha agua, ¿verdad? Pero ya te fijaste qué limpio está el canasto. A veces parece que nuestro esfuerzo por leer la Biblia nos da muy poco provecho, pero no es verdad. Dios dice que la palabra que sale de Él nunca regresa a Él vacía. Siempre que tú te expones a la palabra de Dios, se lleva a cabo un trabajo de limpieza en tu corazón que tal vez no notas, pero tu vida se santifica cada vez que tú lees la palabra de Dios. Mira cómo dice en el Salmo 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras nos alumbra, dice el versículo. Hace entender a los simples. Quizás tú no eres una persona con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, pero la Biblia te hace sabio y entendido. ¿Por qué? Porque hace entender a las personas comunes como nosotros. Tiene esa capacidad no solamente de hacernos entender, sino también de lavar nuestras vidas, de lavar nuestras almas. Fíjate cómo dice en Efesios 5,
25 y 26. Pablo está hablando de la iglesia y hace una comparación con el matrimonio. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y este es el punto que quiero resaltar. Para santificarla, para santificar a la iglesia, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento, en el lavado del agua por la palabra. Entonces, es muy claro que la palabra a la cual se le compara en la Biblia con el agua lleva a cabo en nosotros un trabajo no solamente de alimentación, sino también de limpieza y de santificación. Para concluir, te voy a platicar que en una ocasión el profeta Oseas estaba hablando de un momento muy difícil, donde el pueblo de Israel había caído muy bajo. Dios lo estaba acusando de idolatría, lo estaba acusando de adulterio espiritual. Ellos habían volteado su rostro hacia otro lado, habían abandonado la ley, habían caído en la inmoralidad, habían perseguido a los profetas que les hablaban de Dios y se habían apartado de la palabra de Dios. En pocas palabras, desecharon el conocimiento de Dios. Y para estas alturas, el profeta de Dios les dijo que el juicio sobre ellos era inminente. Después de estas palabras, el profeta, con todo el dolor de su corazón, le explica a Israel el por qué se encuentra donde se encuentra. Esto está en Oseas 4:6 y lo voy a leer. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo rechazó los oráculos de Dios dados por los profetas. Y por esta razón, por haber desechado el conocimiento, por haber ignorado lo que Dios tenía que decirles, por esta razón, el pueblo había llegado al punto donde se encontraba en esos momentos. Creo que el mensaje es muy claro. La palabra de Dios debe alimentarnos todos los días. Y cada día, pues debemos dejar que ésta limpie nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra mente. Y si no lo haces, pues el cochambre se acumulará tanto así que llegará un momento en que será casi imposible quitarlo. Hermanos, que Dios los bendiga.